Buenos días, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Estamos de vuelta después de un pequeño receso. Y el receso en este canal que se llama La Rebelión se Justifica, en conjunto con América Rebelde, se debe a que, claro, hay que tomarse un receso para pensar y analizar lo que está pasando en esta patria nuestra y en el mundo entero, y en el continente. Son muchos los eventos que están ocurriendo y que hay que tener la capacidad de estar siempre mirándolo, analizándolo, porque repercute en todos los planos, en todas las áreas y en toda la geografía. Trump enloquecido, ¿cierto? ¿Cuál emperador? Venezuela sumamente complicada, no se sabe para dónde eh, avanza o para dónde retrocede. Cuba no puede estar más bloqueada. Y Chile, con la asunción de un fascista al gobierno, pero dicho sea de paso que la Concertación no fue menos fascista que el mismo Cast. ¿Eh? Son como primos hermanos. ¿Eh? Lo único que falta es que se tomen de la mano y bailen una ronda, ¿cierto? Como buenos compañeros de curso. Y en todo este enjambre de cosas, ¿cierto? Siempre es necesario, importante, mirar hacia atrás, ¿cierto? Y, y rescatar, recuperar, reivindicar a compañeros que por su solo recuerdo eh, tienen un peso de juicio al presente y de condena a muchos, porque en el caso específico de quien vamos a conversar hoy día, que es Carlos Godoy Echegoyen, un combatiente internacionalista, revolucionario, socialista, claramente no tiene nada que ver, no tiene ni un punto de coincidencia con lo que hoy día es la izquierda y en particular con el Partido Socialista, que cualquier cosa menos socialista. Entonces, compañeros como Carlos Godoy hoy día son un faro, son mucho más que un ícono, sino que ayuda a comprender lo que es ser de izquierda, lo que es ser revolucionario, en contraste con esta cosa tan repudiable que en lo que se ha transformado la izquierda. Eh, hace, hace unos días atrás se subió un artículo en la página sobre la Escuela de la América. Chile es el país que más envía militares todavía a la Escuela de la América. ¿Eh? Y cosa curiosa, son como 200 militares al año. Eh, Cosa curiosa, la Concertación y los partidos de izquierda asumieron la transición sin siquiera exigir explicaciones a Estados Unidos, a la Escuela de América, al Departamento de Estado, a la CIA, por los errores, por el genocidio, por los más de 3.000 compañeros desaparecidos y ejecutados, y nunca se tuvo la intención de ni siquiera romper relaciones diplomáticas con un país que nos marcó la historia para siempre. Entonces, de todas estas cosas vamos a conversar con la compañera Paula Godoy Echegoyen, que es la hermana del compañero Carlos Godoy, y de antemano le agradecemos la oportunidad. Hace mucho tiempo que queríamos entrevistarla, estaba buscando los contactos. Y bueno, bienvenida compañera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias. El 22 de febrero se cumplen 41 años desde que mataron a mi hermano y sin duda una oportunidad más de poder conversar sobre él, traer su memoria. Siempre lo vamos a agradecer como familia. Y tal como tú relataste en la introducción,
sobre todo en esta época, cuando son las memorias de luchadores sociales como mi hermano, luchadoras y luchadores como mi hermano. Esas memorias hay que traerlas al presente, son memorias que su presencia nos convoca a construir un futuro distinto, a seguir luchando, trayendo esas ideas por las que ellos, a las que ellos las mataron. Por tanto, agradecer esta posibilidad. Y nada, muchas gracias, pues aquí estamos. Compañera, para comenzar, el compañero Carlos Godoy es no solo producto de la historia, sino que también es producto de una familia que, que es también a la vez producto de los aconteceres políticos del país. ¿Cómo se compone la familia Godoy Echegoyen? ¿Cómo adquiere este compromiso político? Bueno, a ver, mi familia compuesta por mi hermano, la familia nuclear, la chiquitita, mi hermano mayor, Carlos Godoy, mi madre, mi padre y yo, éramos los cuatro. Yo nací en el año 70, mi hermano nació el año 61. Vivíamos en Chile, originariamente mis padres son del norte, de Atacama, Copiapinos. Mi hermano y yo santiaguinos, nacimos acá en Santiago. Vivíamos en la Juan Antonio Río, en la comuna, en aquella época era Renca, actualmente Independencia. Formamos nuestra familia allá. Mi madre y mi padre se vienen a Santiago a trabajar antes del año 70. Llegamos el año 70 a la Juan Antonio Río, cuando yo nazco. Y ahí éramos una linda familia, ellos dos militantes socialistas del Partido Socialista de la época. Yo creo que es importante la aclaración que tú haces al inicio. No es la militancia de hoy día, no es el partido de hoy día. Muy comprometidos mi madre y mi padre, activos, personas muy activas en la época de la Unidad Popular, personas muy comprometidas con el barrio, en esa época con las formaciones, las organizaciones que existían en la población. Trabajadores ambos. Mi hermano, estudiante, ¿sabes? A propósito de cómo eran ellos, yo siendo la más chiquitita, por tanto no fui testigo de sus crecimientos, sino en este tiempo, en estos últimos 2 años, he tenido un desafío que es reconstruir la historia de mi hermano y pude llegar a conocer testimonios de personas que lo conocieron y que me describieron a mi hermano. Me siento muy orgullosa del hermano que tengo. Mi hermano, durante el tiempo de la Unidad Popular, en su época de estudiante básico y secundario, acá en Chile, era un cabro, relataban sus amigas, amigos, la familia, era un cabro muy comprometido con la justicia, siempre amigo de sus amigos, inquieto por ir más allá de su vida individual, inquieto por generar comunidad, inquieto por buscar, por pensar la sociedad, por problematizar el presente. Esa es la descripción que hacían de mi hermano. Y no me cabe duda de ello. Yo recuerdo que desde muy chiquitita él fue muy protector conmigo. Me enseñó muchas cosas, se daba el tiempo de que conversáramos, de que reventáramos nuestros pensamientos. Mi familia, mi madre, mi padre, también muy protectores, muy preocupados de formarnos, de que estudiáramos, de que leyéramos, de que conociéramos el mundo, de que fuésemos personas inquietas en la vida. Mi hermano, bueno, llega el golpe militar, nosotros vivíamos también cerca en La Río con otra familia, a mi padre y a mi madre, a mi padre principalmente, lo buscaban, lo persiguieron, él sale arrancando de la población de Juan Antonio Río, se tiene que asilar en la Embajada de México, entiendo,
que alcanza a estar detenido, logra arrancar y se asila en la Embajada de México. La represión en la Juan Antonio Ríos fue bien fuerte. El relato de la familia, de los vecinos y vecinas, es muy duro, es muy cruel. Cómo llegaban los milicos, cómo trataban a las personas, cómo amedrentaban, cómo golpeaban, cómo detenían a las personas, el miedo que se generaba y también la resistencia que hacían la familia y quienes estaban ahí luchando en contra de lo que estaba sucediendo. Salimos a Chile en diciembre del 73, mi padre sale asilado vía la Embajada de México, con mi madre y mi hermano salimos de Chile y nos vamos a México, donde nos reunimos con mi padre, y en México, de ahí de México viajamos a Cuba. Llegamos a Cuba, yo tengo una duda ahí, no sé si llegamos con el mismo 31 de enero o el 1 de enero del 74. La cosa que desde el 1 de enero del 74 ya estábamos en Cuba. Disculpa, ¿y ahí qué edad tenías tú y Carlos? Mi hermano para el golpe tenía 12 años, yo tenía 3 años. Esa era la edad que nosotros teníamos cuando fue el golpe militar. El relato de mi hermano era un relato muy, con mucho recuerdo de esos días. Hay mucha angustia en el relato, mucha rabia también de lo que se estaba destruyendo. Cuando yo escucho a mi madre, a mi padre, a mi hermano y hoy día a mi familia hablar de esa época, se siente en esas palabras la destrucción de lo que ahí estaba sucediendo. Se destruía una ilusión de construir un mundo distinto, con esfuerzo, con sacrificio, no era fácil, había todo un mundo detrás, todo se estaba concertando, Estados Unidos estaba concertando, sin duda, una colonización en América Latina, esta Operación Cóndor es la evidencia de lo que estoy diciendo. Y bueno, esa era la edad que tenía mi hermano, los recuerdos están muy vigentes, mis recuerdos son más difusos, yo era más chiquitita, sí tengo el sentir de ellos, de lo que les estaba pasando en el cuerpo, la pena, la pérdida del no saber de sus compañeros y compañeras, de qué pasaba con la familia, se notaba, se sentía, y también se sentía la no derrota, el deseo de seguir luchando. Yo creo que la garra que había en la familia estaba muy presente también. Eh, Llegamos a Cuba, nosotros valorar muchísimo lo que hizo el pueblo cubano, la recepción que nos dio a la y los chilenos que llegamos exiliados allá. Eh, yo creo que hay que valorarla, hay que seguirla trayendo a este presente, hay que reconocerla, no podemos dejar que se olvide el valor y el esfuerzo que hizo el pueblo cubano por protegernos, por colaborar también con la familia de todos los chilenos y chilenas que íbamos llegando allá, por integrarnos al país, por también permitir a las familias de que no dejaran de luchar por su país. Hay una frase que está muy presente en la familia mía y que la escuché también en otras familias en Cuba, de chilenos y chilenas, que estábamos en Cuba con los ojos y el sentir en Chile. Esa es una frase que caló todos los días a las familias allá y particularmente a mis padres y a mi hermano. Los cubanos, las cubanas nos facilitaron, nos habilitaron una vivienda, escuela, trabajo. Mi padre fue parte también en la vida en Cuba comunitaria, autoconstrucción, eh, eh, el esfuerzo que existía, la vida en comunidad que se desarrollaba en Cuba, la verdad que es maravillosa. Yo tuve una infancia feliz. Yo, eh, si hay algo que recuerdo, es que tuve una infancia feliz.
vivimos en Cuba 11 años, mi hermano vivió 10, 11 años de formación, de cuidados, de protección, de aprendizaje, de la posibilidad de conocer, de vivir libremente en el pensamiento, de compartir la riqueza y las adversidades, la vida en comunidad, la construcción conjunta, todas esas ideas que aparecen en la teoría y que son parte de las ideas revolucionarias que mi hermano y mi familia y que yo también hoy día quiero poner a disposición, nosotros lo vivimos en Cuba. Mi hermano en Cuba llega a estudiar a la secundaria, termina la secundaria y prontamente entra a militar. Mi hermano, muy joven, se integra a las Juventudes Socialistas. Él milita en el mismo partido de mi madre y de mi padre, de nuestros padres. Es un tipo comprometido, muy disciplinado. Sus compañeras y compañeros de la época, a propósito de estos relatos que que he ido reconstruyendo, y dan cuenta de ello, de la disciplina, del compromiso, de la bondad, de la hermandad de mi hermano. Mi madre por ahí en el año 2013, mi madre fallece el 2014, el año 2013 en su aniversario, en una conmemoración, hace un relato y describe a mi hermano. Además de hablar de su compromiso y de su inquietud por conocer Chile, conocer el mundo, qué estaba sucediendo, cómo podíamos en conjunto construir, mirar a la persona que está al lado, donde somos todas y todos parte de una construcción, donde no existen personas mejores que otras. Eh, todo eso describe a mi hermano. Y por otro lado también mi madre hablaba de mi hermano que era malo para la pelota, mi hermano era flaco, de patas flacas, era medio un palo para bailar, era como bien tieso para bailar, pero era un tipo jovial que buscaba vivir también su propiedad sin perder de vista sus compromisos políticos. Mi hermano yo creo se destaca por ello. Él desde muy chiquitito se inquietó por ser parte de las construcciones populares y organizacionales, y siempre creyó que la vía, el sistema adecuado, correcto para todas y todos era el socialismo. Ahora, Esa construcción. disculpa, Sí. ¿cómo se relaciona la militancia socialista en el Partido Socialista con la militancia del Partido Comunista Cubano? ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Porque la visión de la revolución cubana es muy distinta a la que imperaba en el tiempo del UP. Correcto. Sí, procesos distintos, lugares distintos, sí. Sí, son caminos y vías distintas. Desde mi perspectiva, primero el proceso cubano era un proceso que estaba en construcción. O sea, llegar a la construcción, a la literalidad de lo que la ideología y la escritura nos provoca, es un camino muy largo. Eso es lo primero. Por Chile hacía su camino desde la Unidad Popular por un lugar distinto también. O sea, yo creo que la historia cubana, una historia de permanente colonización, por un lado, primero tenemos cuando eran colonizados por los españoles que hacen la revolución y hacen la independencia, vienen los yanquis y los colonizan, y viene la revolución del pueblo cubano, y logran su independencia en el año 60. Eso es una vía, Chile otra. Sin embargo, yo, más allá de las formas culturales y los caminos en que los países distintos emprenden, vamos al destino. ¿Qué era lo que se quería construir? Y yo creo que también está bueno traerlos hoy día al presente. Hoy día, con frases armadas, se destruyen idearios
que son procesos difíciles de construir, donde la riqueza es para todos y todas, donde el trabajo, el trabajo no, es parte de la construcción bonita que tiene la vida y no es esclavizante como hoy día sí se visualiza. Entonces, a ver, y desde como yo lo veía, no piensa tú que yo era más chiquitita, yo veía a personas que militaban en distintos partidos comunistas, socialistas, chilenos, con, con el compromiso y con la militancia del pueblo cubano. Yo lo que vivo es, primero, un respeto tremendo del pueblo cubano hacia los distintos militantes chilenos exiliados que estábamos en Chile. En la época, por lo menos, en esa época, eh, quienes estábamos en Cuba, las familias, la gran parte de las familias chilenas en Cuba, trabajaban y vivían en función de venir a Chile a luchar contra la dictadura. O sea, eso era. Y el pueblo cubano, me parece a mí, que fue un gran colaborador en que quienes vivíamos en Cuba nos pudiéramos formar, pudiéramos tener las condiciones para la vuelta, independientemente de las militancias. Así lo viví yo. Y en ese sentido, ustedes como familia, ustedes como niños, adolescentes, en el caso de Carlos, ¿cierto? Él cursa su enseñanza secundaria y ¿ahí qué pasa? Él entra a estudiar la carrera militar. Así es. Bueno, mi hermano ya formalmente es militante de las Juventudes Socialistas. Él, al igual que la familia, tenía con los ojos puestos en Chile, su formación, su educación estaba pensada por su propia decisión en función de venir a luchar contra la dictadura. Eso era una condición sine qua non. Eso. ¿Qué hizo? Estudió la secundaria, sale de la secundaria y decide estudiar una carrera en Cuba, ingeniería. Él deja de estudiar ingeniería y se forma y entra a estudiar a la escuela militar en Cuba y se forma militarmente en Cuba, efectivamente. ¿Qué año fue? Esto fue él alcanza a estar, yo tengo, los años a mí se me confunden un poquitito. Mi hermano llegó acá, se vino el 84, él entró el año 82, si más no me equivoco, a la Escuela de Formación Militar en Cuba. Yeah. Entró a Los Camelitos, en Cuba. Se formó un estudiante de excelencia, de hecho se destaca por ello. Así lo presenta la escuela donde estudió en Cuba y así también sus compañeros y compañeras de armas. Es una persona, se destaca, ellos salían con el grado de subteniente y su promoción son dos estudiantes quienes alcanzan el grado de teniente. Sale con el grado de teniente de la escuela y entre medio los relatos también hablan, él estuvo en Nicaragua, alcanza a estar en Nicaragua, vuelve a Cuba, la pega específica que hizo en Nicaragua no la conozco al dedillo, yo creo que eso es parte, de a poquitito lo estoy reconstruyendo. Yo creo que va a llegar un minuto en que voy a poder mostrar un poquitito más esos detalles sobre la vida de mi hermano que son muy lindos e interesantes. Vuelve a Cuba, en Cuba siempre muy cuidadoso y muy pendiente de su formación, también muy pendiente de ser una buena persona. Quiero traer eso también acá, porque el no descuidar los afectos, no descuidar la amistad, no descuidar el amor, no descuidar aquellas partes que también son partes que nos configuran como seres humanos, son vitales. Hoy día, cuando yo escucho los relatos sobre mi hermano, también está presente ese lugar de mi hermano. No solamente aquel serio, el recio,
el que siempre buscaba tener un discurso muy elaborado, muy claro, que fuese comprendido por quienes los escuchábamos. Ahora, ahí estamos hablando del año 80, 81, 82, ¿cierto? Sí, Y resulta que en la historia del Partido Socialista, el año 78, 79 es crucial porque se divide el Partido Socialista entre la corriente de Altamirano y la de Almeida, así ¿cierto? es, así Uno es, expulsa al otro y el otro expulsa, es una expulsión mutua, parece, ahí. así es. Eh, Altamirano encabeza el ala renovada y Almeida, la que se mantiene, digamos, por un tiempo más firme con eh, el marxismo-leninismo y todas esas cosas. Pero Sí, sí. posteriormente el almeidismo también sufre divisiones. ¿Cómo influye ese fraccionamiento del Partido Socialista en esta familia que tiene un compromiso de lucha en su ADN? Así es. Es fuerte. A ver, eh, te lo voy a relatar desde cómo lo vivo yo, ¿ya? Primero es fuerte y es muy complejo, es muy doloroso por ver cómo ese lugar organizacional en el que mis padres y mi hermano creían firmemente en un proyecto, la construcción de un proyecto país, de un proyecto de sociedad, eh, que se va desmoronando, que se divide, aparecen traiciones, eh, personas que venden otras personas, eh, que se venden y traicionan. Eh, es muy complejo. Yo creo que también todo ese ejercicio, todo eso que estaba pasando dentro del Partido Socialista, que pasaba en otros países, ¿ya? Y que impactaban tanto en Chile como en Cuba, de manera distinta, de manera tardía, me parece a mí. Eh, Mi madre en ese relato que ya hace el año 2013, le asigna una responsabilidad tremenda al Partido Socialista. Cómo abandona a sus cuadros políticos, a sus militantes. Y eso es lo que yo veo también. Cómo un lugar de poder dentro de ese partido, que finalmente hay un lugar de poder que se cree supremo, eh, empieza a cambiar las líneas del partido. O por lo menos lo que yo veía, lo que mi familia, eh, en lo que mi familia creía. La poca participación también. Si bien en Cuba los militantes de los distintos partidos tenían sus reuniones de núcleo, sus actividades políticas partidarias, desde mi perspectiva, desde lo que yo veía, existía una cúpula del Partido Socialista que tomaba decisiones, que no consideraba sus bases y que por el contrario, el efecto de esas decisiones, quienes, quienes pagaban el efecto de esas y las consecuencias de decisiones eran sus militantes de base. Dicho esto, eh, mi familia se aferra a su creencia, sigue creyendo en ese proyecto inicial, se aleja de las posturas del Partido Socialista que negocian y que pactan eh, con, con visiones ideológicas capitalistas, que pactan eh, eh, con otros lugares políticos fuera de lo que el socialismo como tal y como ideología eh, eh, pretendía. Finalmente mi familia se queda en el allendismo, mi familia es allendista, ellos son muy allendistas, creían en el proyecto de Allende, más allá de el análisis que hoy día se puede hacer, si hay algo en lo que se creía, es justamente en el proyecto allendista. Mi hermano
muere creyendo que el camino no era pactar con lo que hoy día conocemos que es aliado de la represión. Mi hermano se queda, deciden ellos como militantes socialistas quedarse en el lugar, desde mi perspectiva, el correcto, que es seguir avanzando y luchando por ese proyecto que quedó estancado, que quiso ser asesinado, que es el proyecto de la Unidad Popular. Claro, yo te pregunto esto porque, por lo siguiente. Ustedes vivían en la Juan Antonio Ríos y como tú dices, ¿cierto? En la Juan Antonio Ríos para el golpe fue horrible, ¿cierto? La represión. Ustedes se van a Cuba y por tanto cuando se van a Cuba, eh, llegan a Cuba con toda esta información sobre la represión, ¿cierto? La Sí, traen en la mochila, sí, no sí, recuerdo. Por tanto, la información de cómo se está haciendo la represión, los desaparecidos, las ejecuciones, las torturas, qué sé yo, se sabía. Y cuando se producen los fraccionamientos, en ese contexto represivo, ¿cierto? No deja de ser horrible porque se, se está fraccionando algo cuando tendría que estar unido en función de combatir al, al fascismo, ¿cierto? sí, Pero en ese fraccionamiento empiezan a aparecer personajes oscuros, ¿cierto? Estos personajes que uno nunca conoció y que aparecen y son los que realmente tienen el poder dentro del partido y que nunca se les vio en la pelea misma. ujú, así es. Entonces, en ese contexto, se hace mucho más difícil adquirir un compromiso como el de Carlos en función de asumir la vía armada para combatir a la dictadura. Así es. Y es mucho más difícil porque se da en un eh, escenario de fraccionamiento, por lo tanto uno no sabe con quién está hablando, ¿cierto? Así es. Si es confiable o no es confiable. Ujú, Y porque los grados de seguridad y de inseguridad, ¿cierto? Aumentan. así es. Entonces adquiere mucho más peso, mucho más valor, ¿cierto? El haber tomado esa decisión en condiciones totalmente adversas. Así es. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, un hecho que es parte que creo yo que también es consecuencia, y no solamente por acción misma de lo que estaba haciendo la dictadura, eh, matando y desarmando cualquier organización social, política que estuviese en contra de ellos. Creo que hay responsabilidades, sin duda, de las cúpulas partidarias de la época. Y un evento de ello, bueno, que entre el año 81, mi padre, que era socialista, mi padre estaba acá en Chile, él ingresa clandestino acá en Chile y cae preso. Ahí, en esa época cae como el aparato militar del PS, algo así, cae mucha gente, cae Manuel Almeida, cae mucha gente presa del PS. Me parece a mí que también tiene que ver con eso, con lo que estaba pasando en el Partido Socialista. Sin duda, yo no soy una conocedora de los detalles del Partido Socialista. Sí soy testigo de cómo las decisiones de un partido político en dictadura, que en vez de centrarse en avanzar en un proyecto en el que creía, hoy día la historia nos muestra de que, vuelvo a lo mismo, a través de la traición, a través del venderse, los efectos de esos cambios de ese partido generaron un tremendo daño en sus militantes. Sin duda mi madre tenía razón cuando ella dice el año 2013 y habla de la responsabilidad de la cúpula del Partido Socialista en la muerte de mi hermano, en el asesinato de mi hermano y de muchos otros y otras. Porque aquí no solamente hablamos de personas muertas, asesinadas, hablamos de familias destruidas, de personas presas, de tortura, de exilio. Hablamos
de que a mi hermano lo mataron hace 41 años. En la dictadura desde el 73 en adelante, la cantidad de años que han pasado y todavía la secuela, el daño que generaron, las violaciones a derechos humanos, la destrucción política que se degeneró, la alienación que existe en el pueblo chileno, sin duda calan como si fuera sido el día de ayer. Entonces, sin duda hay responsabilidades, por lo menos desde mi perspectiva, sigo trayendo las palabras de mi madre, fui testigo de ello, de que sí, hay responsabilidades políticas de personas que fueron dirigentes o que pueden siguen siendo dirigentes, no lo sé, del PS en la época. Y de ahí en adelante, ese partido ha sido de una inconsistencia tremenda, de una traición a su propia historia, a sus militantes, sin duda. Y no solamente en Chile, sino también lo que significa a nivel mundial. Eso, esa es mi Claro. opinión. Ahora, volviendo al periodo de instrucción de Carlos, él entra el 82 a la escuela militar, ¿cierto? Sí, 82, por ahí, alcanza a estar 2 años, yo sí, más o Y menos, él, dos y él años, 3 años. egresa el 84. Él sale de la escuela y viaja, y se va, y se vuelve a Chile. Él toma la decisión, mi padre también, nuestro padre estaba preso acá en Chile. Eso también hace de que él acelere esta decisión. Mira, a ver, mi familia, siempre con la mente en Chile, el año 81 mi padre, el año 76, 77 empieza a hacer sale de Cuba, ¿ya? Mi madre y yo el año 81 venimos a Chile. Mi madre tenía prohibición de ingreso, llegamos hasta el aeropuerto y nos devuelven. Nos devuelven, estuvimos en Argentina 2 semanas y de ahí volvimos a Cuba. Mi hermano se queda en Cuba, perdón, el año 81. Estaba estudiando. Entra a la escuela militar y el año 84 él termina la escuela militar, se gradúa y se viene a Chile. Él se viene a mitad de año, en junio, me entiendo, mayo, junio del año 84. Llega a Chile y llega a vivir a la Juan Antonio Río, a nuestro barrio de origen, acá en Santiago. Y lo matan. Nosotros, con mi madre, llegamos de vuelta a Chile el 25 de enero del año 85 y a mi hermano lo matan el 22 de febrero del año 85. Así es. Permiso. Es locura, es fuerte, es intenso. Como familia, sin duda hay una destrucción total de nuestra familia, en términos físicos tal vez, pero que con el tiempo también yo me voy dando cuenta de que sí, físicamente nos desarman, pero en términos de lo que somos como familia, de la huella que deja mi hermano, de la huella que deja mi madre, es tan potente que es una familia que está más viva que nunca. Ahora en la mañana pensaba en mi hermano y pensaba, yo decía, yo a mi hermano no lo busco entre los vivos porque sé que está muerto, pero sí lo encuentro en el relato de gente de hoy, a 41 años de su asesinato, sigue estando su memoria vigente, sigue personas luchando y llevando adelante las ideas por las que él luchó. Entonces, está más vivo que nunca. Un año más que vuelvo a decir, mi hermano está más vivo que nunca. Y eso es lo bonito. Piensa tú, mira, hoy día ahí en la Juan Antonio Río, a partir de la revuelta, del estallido social de la revuelta, la Juan Antonio Río se vuelve a organizar, se reagrupa, se reactiva, se forma la asamblea, se forman otras organizaciones ahí en el territorio y
aparece un club social, cultural y deportivo, Carlos Godoy Echegoyen, que nace, un grupo de hombres y mujeres jóvenes que desde la pelota, desde el fútbol, que eso es lo que los une, traen y rescatan la memoria de mi hermano, sus ideas, y a partir de ahí utilizan los colores rojo y negro y empiezan a hacer un trabajo popular, un trabajo político, un trabajo social en la población. Aparece el comedor el comedor de Maxi Rodríguez, el comedor popular. Maxi y Tomás son dos chicos de la población que los mataron en el año 2023 y que les aplican la ley Nair Retamal. A propósito de tu introducción, cómo en un gobierno como este aparecen las leyes más represivas que puedan existir en este país, y hoy día cómo se perpetúa la impunidad, no solamente de los asesinatos cometidos en dictadura, no solamente de porque si es por hablar del Estado chileno y sus asesinatos, tenemos que irnos a la época de la colonización en adelante, dictadura, y hoy día se sigue matando y se sigue perpetuando la impunidad. Y sin embargo, tenemos organización territorial, está la Biblioteca Cecilia Magni, está el preuniversitario Joshua Osorio, un chico que muere en el incendio de Kaiser, en Renca. Entonces, hoy día, este flaco alto, mi hermano, un personaje maravilloso, me siento orgullosa de que él sea mi hermano mayor, eh, eh, está más vivo que nunca. Que no solamente son sus ideas, porque ese flaco alto, el amigo de sus amigos, que también se enojaba, que también tenía sus pifias, como lo relataba mi madre, como todo buen ser humano, sin embargo sigue más vigente que nunca. Cuando matan a Carlos, ¿qué pasa con tu mamá? Ella estaba en el Codepu ya, No, ¿no? no, no, no. Tu Cuando, padre estaba preso todavía. sí, nosotros llegamos el 25 de enero del 85, llegamos a la Juan Antonio Río, a nuestra población de origen. Me siento orgullosa y eh, alcanzamos a estar con mi hermano un par de semanas. Mi papá estaba preso, sí. Alcanzamos a ir a ver a mi papá con mi hermano una vez. Fuimos juntos los dos. Él estaba en Chillán, estaba preso en Chillán. Y viajamos a ver a mi familia, a mis abuelos al norte, a Copiapó. Ahí mi hermano, en febrero, como 2 semanas antes del 22, viaja y se va a la escuela de Quintero. Eh, Nosotros estábamos en Copiapó, mi mamá recibe una llamada de la familia que le dicen que mi hermano había tenido un accidente. Esa noche mi madre sueña con mi hermano. De la nada a mí me da una fiebre muy alta. Fue una noche inquieta para mi madre. Eh, a las horas después despertamos y a las horas después mi madre recibe esa llamada que mi hermano, que tiene que devolverse a Santiago, que mi hermano sufre un accidente. Agarramos un bus de Copiapó a Santiago, alcanzamos los últimos asientos y yo recuerdo que era de noche, se viajaba de noche. Ya veníamos llegando a Santiago, eran como, no sé, estaba aclarando, estaba amaneciendo. El chofer del bus pone la radio y dice Godoy y Echegoyen. Y con mi mamá nos miramos y no alcanzamos a escuchar nada más. Llegamos al terminal, estaba mi familia y ahí ya era evidente que mi hermano estaba muerto.
Mi madre viaja a Valparaíso, viaja con mi familia, lo van a buscar, se arma todo un... Inmediatamente hay una reacción. Mi madre inmediatamente reacciona. Viajan a buscar a mi hermano, entre medio lo traen a Santiago, hubo una ida y vuelta. Mi madre logra ver a mi hermano allá en Independencia, en Avenida La Paz. Le ve su cuerpo, le ve su cuerpo herido. Y lo logramos enterrarlo, logramos hacer un funeral. Hay imágenes ahí justo en ese momento estaba un cineasta o un documentalista alemán, Bradbury, el apellido, creo que lo dije bien, que estaba haciendo un documental, Chile hasta cuándo, y se graba, hay escenas del funeral de mi hermano. Fue un funeral muy emotivo, muy sentido, muy masivo también. Además, también era raro porque fue en el contexto del Festival de Viña, todo ese show, toda esa parafernalia en el contexto del Festival de Viña, la fiesta, la música, la dictadura. Fue un buen funeral. Y vino la lucha por la justicia. A mi padre se le pidió el permiso para que pudiera asistir al funeral. Se lo habían dado, pero Gendarmería retrasó su llegada a Santiago. Salió de Chillán un día antes, algo así, y llegaron a Santiago después de que enterramos a mi hermano. O sea, eso fue planificado para que él no llegara. Fue muy fuerte, fue algo muy doloroso. Fue, en mi caso, recién llegada de Cuba, sin entender, entendiendo sin entender. Yo era una niña muy protegida por mi hermano, chica, pero también me doy cuenta hoy día de que en esos días, si hay algo que me sostuvo y que pude acompañar a mi madre, justamente es la formación que ellos me dieron. Bueno, y ahí empezó la lucha por verdad y justicia. Mi madre conoció a los 12 compañeros a los compañeros que cayeron presos con mi hermano. Y, y se hizo el camino. Con el tiempo, el caso de mi hermano se vio en la justicia militar. Se determinaron los responsables. El fallo de ese juicio fue de violencia innecesaria con resultado de muerte. Mi hermano muere bajo tortura en la comisaría de Quintero. La Dipolcar, autor intelectual Fontaine, el coronel Fontaine, que fue después ajusticiado. No cumplieron condena. Entiendo que Díaz Anderson alcanzó a estar un par de años en un recinto militar o en Punta Peuco, creo. Bueno, y eso con el tiempo también hoy día, y un poco para seguir avanzando en estas luchas que hizo mi madre, como al ser un delito de lesa humanidad,
que no ha sido conocido por el Poder Judicial Civil chileno. Nosotros hace un año y medio, que nosotros que abrimos la causa en Valparaíso, en la Corte de Valparaíso, para perseguir a los responsables que mataron a mi hermano. Es una causa que al día de hoy sigue abierta. A 41 años del asesinato de mi hermano, han testificado los compañeros que cayeron presos con él. Traer también el gran valor que tiene, que a 41 años los compañeros que cayeron presos con él siguen estando vigentes, siguen trayendo la memoria de mi hermano, siguen luchando. Creo que es algo dentro de todo este terror que nos quisieron sembrar, gana la rebeldía, la resistencia, ganan las ideas revolucionarias, los proyectos que son claros y que hoy día quieren meter bajo las alfombras, que son proyectos de sociedad donde la riqueza es para todos y todas, donde la idea de justicia social no se manosea, sino que se respeta, donde la solidaridad, el respeto, la comunidad son los valores que guían esa construcción de sociedad. Y seguimos luchando. Entonces, valorar a quienes cayeron presos con mi hermano, porque hoy día nos entregaron sus testimonios, y hoy día también ya estamos buscando que quienes mataron a mi hermano testifiquen para ir por las condenas. Que sabemos que vamos por condenas en un país donde reina la impunidad. Y en el caso, tú decías que tu madre fallece en 2013. 14, en enero del 2014. El 26 de enero del 2014 fallece mi madre. ¿Y tu padre? Mi padre está vivo. Está vivo. ¿Cómo? Porque esto ocurre en febrero, 22 de febrero, y posteriormente, el mismo año, el 85, en marzo, asesinan a Parada Guerrero Natino. Es un año horrible. A Patricio Manzano lo mataron también en el 85, si más no me equivoco. Sí. El estudiante universitario. Sí, y en ese periodo también toman preso por algunos días a altos dirigentes del MDP también. Así es. Entre ellos Rafael Moroto. Así es. ¿Cómo con todo esa historia de llegar, de recién llegar, ¿cierto? Tu padre preso, ¿cómo se recompone en primera instancia la familia? Porque en esa época los compañeros que han afectado a su familia, ¿cierto? Se producía una suerte de aislamiento por toda la secuela de seguridad y seguimiento que se producía. Y por tanto quedan, en cierta forma, aislados. ¿Cómo logran salir de ese aislamiento? ¿Cómo se recomponen? ¿Cierto? Bueno, mi madre en marzo, abril del año mismo, de ese mismo 85, entra a trabajar en el CODEPU, en el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Me acuerdo, estaba en calle Bandera en esa época. Ese mismo año. Mi padre preso. No sé, bueno, ellos ya pareja no eran. Mi padre, de hecho, tengo una hermana y luego tengo otro hermanito más chico, que son hijos de mi padre. Más allá de esa situación familiar, porque efectivamente las familias se desestructuran, el exilio, todo lo que sucede, las personas, las decisiones también políticas que toman las personas,
inciden también en cómo se van configurando, desconfigurando las familias, reconfigurando. Mi madre, una mujer muy fuerte, de una agallas tremenda. Ella, yo chica, estudiando, siempre la idea era que yo continuara mi formación. La familia extendida, mis primas, primos de mi madre, su hermana, mi tía Gloria, la gente de La Río. Esa era una red con los compañeras y compañeros. Habían formas de generarse red cuando el compromiso que había y el cariño que había, y la lucha, la entrega, el valor que se tenía también, todo eso configuraba, permitía que se generaran estrategias, elementos, formas de protegerse, de cuidarse y de seguir luchando. Yo lo que más valoro en esto es que a pesar de esa intención de destrucción, es que las personas y lo que a mí me toca y la madre que a mí me toca hace, y esa garra que ella tiene, hace de que esa destrucción no sea posible y más allá de los impactos que vivimos, nos pudimos levantar, nos pudimos reconfigurar y seguimos el camino de la lucha. Mi padre sale de la cárcel, rehace su vida, sigue con sus inquietudes, no dejamos de ser personas que nos cuidamos, nos respetamos en las vidas que cada uno también elige. Y mi madre siguió hasta el último día de su vida creyendo y luchando por verdad y justicia, y no solo por verdad y justicia en términos de las violaciones a derechos humanos, porque a mi hermano lo mataron, sino porque aquí lo que no se podía destruir era el proyecto de sociedad por el que se luchaba, y había que seguir luchando para allá. Entonces, y un efecto de ello y una consecuencia de ello, cualquier consecuencia la enfrentamos y la resolvemos y le echamos para adelante. Cuando esto sucede, cuando Carlos es asesinado, ¿hay alguna respuesta, alguna acción que realice el Partido Socialista? Sus fracciones, no sé cómo actúa ahí. A ver, son sus compañeros. Insisto con esto del allendismo, insisto con esto. Yo no voy a traer a la memoria de mi hermano, no voy a traer 2 o 3 gestos como estas buenas intenciones que se tratan de hacer o como estas cosas, no las voy a traer acá. A mí no me enorgullece para nada que mi hermano, el nombre de mi hermano aparezca en el memorial que tienen adentro del Partido Socialista, de la sede del PS. Para nada. Yo no voy a traer esas cosas acá. O sea, para mí, el Partido Socialista deja de ser Partido Socialista real, a propósito de todo este relato que tú haces de estas divisiones y todos estos efectos y estas consecuencias y las irresponsabilidades que cometen en su época. 2 o 3 gestos no significan nada. No es así. O sea, me parece a mí que la crudeza de la dictadura, el terror que quisieron sembrar, las muertes, las familias destruidas, el mismo proyecto, ¿a dónde está el país hoy día? Se tienen que hacer cargo. 2 o 3 gestos no son nada. Es mucho más grave las consecuencias de esas irresponsabilidades, de esos egoísmos, de esos narcisismos, de esas traiciones, que 2 o 3 gestos. No son valorables.
Claro, yo te pregunto esto porque eh, uno, uno, eh, uno tiene la explicación, pero más allá de la explicación intelectual, racional, ¿cierto? Nos deja impactar lo siguiente, que, por ejemplo, el Partido Socialista tiene muchos compañeros sumamente valerosos como Carlos, eh, con una clara decisión de lucha, de compromiso, de combate. Sin embargo, y esos compañeros se crían, se forman dentro de la historia del Partido Socialista. Sin embargo, años después, el Partido Socialista es principal gestor de la Oficina de Seguridad, Así es. que, que desarrolló toda la represión contra los movimientos armados, el Frente Patriótico, el MIR, el Lautaro, La eh, traición, la traición. y dentro de esos movimientos también habían socialistas que habían abandonado el Partido Socialista, pero que se habían integrado a estos movimientos y, y que recibieron la represión. eh, Ellos conocían todo esto. Yo por eso al principio te preguntaba cuál era la relación de la militancia en Cuba con las otras militancias, porque muchos de los que fueron parte de la oficina de seguridad estuvieron en Cuba y utilizaron toda esa información para reprimir a los cuadros principales y posteriormente a los demás abajo de esos movimientos. ¿Cómo se explica que un partido haya tenido esa metamorfosis tan Sí. horripilante? Mira, a ver, desde mi perspectiva, y, y voy a... Una vez una persona me dijo, no digas que tu hermano es socialista. Y yo le dije, no, yo no voy a negar la militancia de mi hermano. Muy por el contrario, porque la militancia de mi hermano y la militancia de las compañeras y compañeras socialistas de la época, sin duda, tienen un tremendo valor. No podemos negar esa parte de la historia, no se puede negar, no se puede meter bajo la alfombra. Eh, Sin duda también el PS, y por eso hablo de traición, es responsable, no el PS como partido, a ver, son las personas. Aquí hubo personas que traicionaron y que utilizaron la cobertura del Partido Socialista para traicionar, para defender sus intereses. Se vendieron. Y hoy día tienen, desde mi perspectiva, tomado ese partido, así como se tiene tomado un Estado, ¿Mm? para defender intereses de dos o tres. Porque fíjate, mira, se me vienen a la mente dos cosas bien significativas. Uh -huh, La actual presidenta del Partido Socialista, su padre, Hernán Bonovich, uh -huh, era muy amigo de Brady, del general Brady, junto con Lenin Guardia. Y Brady era parte de la CNI, parece que era el encargado de la CNI en un periodo, y ahí no había ningún problema de amistad. O sea, y después Hernán Bodanovich pasa a ser presidente del Partido Socialista. El otro hecho que se me viene a la mente es la denuncia que hubo el año pasado en cuanto a que el gobierno de Frey rescata a Pinochet de Londres e incluso le envía un documento cómo mentir ante los uh tribunales ingleses para ser rescatado. Y en toda esa operación está envuelto José Miguel Insulza, -huh, eh, del PS, uh -huh, una figura destacada del PS hoy en día. uh -huh. Entonces, esos dos hechos no tienen ninguna
El PS de hoy no tiene ninguna similitud, no tiene ninguna comparación con lo yo que veo era a, el Partido Socialista de esa época. claro, Son cosas distintas. yo veo a Carlos Godoy Echegoyen por un lado y a Insulza y a este otro Bodanovich por este otro, Son personas ajenas a nuestra historia, son personas que no tienen que ver con nuestra historia. Hoy día la militancia del Carlos Godoy Echegoyen está expresada en lo que sucede en los territorios como la Juan Antonio Río. Está expresada en organizaciones de base, en organizaciones sociales, también en cómo muchas personas individualmente deciden hacer su vida con conciencia social, con conciencia de clase. No son militantes de partidos políticos clásicos, muy por el contrario, muy por el contrario. Hoy día la militancia de mi hermano se expresa en ese lugar. No pero ¿qué tiene te pasa a ti? nada que ver con el PS. Y lo que me pasa a mí es que lo que lamentablemente tengo que llevar adelante, verbalizar esta diferencia, que lamentablemente, que es triste, me es muy triste. Yo nunca fui militante del PS. Yo veía a mi familia y para mí ver el PS de hoy día, sin duda, se me aprieta el corazón, se me aprieta la guata, porque no es el partido en el que militó mi madre, en el que militó mi padre, en el que militó mi hermano. Pero dejando para darle un poco de respiro al PS que lo hemos cacheteado bastante. ¿Qué te pasa? Y con justa razón. ¿Qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, tú escuchas a el Frente Amplio, a Boric, y con una soltura de cuerpo increíble decir que Cuba es una dictadura y se violan los derechos humanos? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, también decir que Cuba es una dictadura? ¿Y qué te pasa a ti cuando el Partido Comunista, lejos de querer que se vaya Jara, hace todo lo posible por mantenerla? Eh, a ver, para mí hablan desde la ignorancia pura, hablan desde sus ombligos. Vuelvo a esta idea que está muy vigente en estos tiempos, de que las personas hablan del bien común y con soltura de cuerpo hablan de los otros y otras sin mirarse el ombligo. Hablan, insisto, desde la ignorancia pura, desde el interés, porque hoy día es top decir que Cuba es una dictadura, que Venezuela es una dictadura, que son países no sé qué cosa. Para mí, a mí me da tristeza. Mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que eso está lejos esos discursos, esa gente que quiere mandar hoy día, gobernar hoy día, que se cree dueña de, del saber de cuál es el bien común, de dónde está el lugar de los otros y las otras. Yo estoy lejos de eso. A mí, lo que yo tengo, lo que a mí mi madre, mi hermano me deja, es justamente que hay que luchar contra esas formas. Con lo Claro, que me no, quedo, con lo que me quedo, es con lo que hoy día sucede y vuelvo nuevamente a esos lugares territoriales, ¿ya? Que es, entonces ahí es donde yo digo, bueno, pareciera que mi madre y mi hermano supieron expresar claramente sus pensamientos, sus ideas y fueron consecuentes en en sus vidas con sus discursos. Porque hoy día que esos lugares territoriales, esas personas, vean en mi madre y en mi hermano ejemplo, caminos a seguir, con conciencia de vida, de clase, con conciencia política. Ese es mi lugar, lejos de lo que pueda pensar la candidata A, el candidato B, lejos de cómo se mueve hoy día el poder, ese lugar, porque acá en los territorios también tenemos un poder inmenso, pero no es un poder destructivo,
como el que tienen estos candidatos oficialistas, con esos discursos mentirosos, con esos discursos manipuladores, con esos discursos que engañan. Claro, claro, porque, Porque, y lo planteo, desde el lugar, desde la experiencia misma. Yo viví en Cuba 11 años. Sé a dónde quiere ir el pueblo cubano. Y sé que está lejos, lejos de querer ser nuevamente colonizados, sometidos, esclavizados, como sucede en estos tiempos modernos. claro, claro, yo te preguntaba eso porque con la misma jara, después de decir hasta el cansancio que Cuba es una dictadura, no tuvo ningún problema en concurrir el 3 de diciembre del año pasado, en plena campaña, a una reunión a puertas cerradas con el embajador norteamericano en Chile. Hecho, eh, eh, nunca antes había ocurrido eso, menos con una candidata de izquierda del Partido Comunista, y hasta ahora yo busco algún comunicado que explique qué fue lo que conversaron, y no existe. ¿No? Entonces, eh, Carlos Godoy Echegoyen no tiene No, nada que ver eh, no. con lo que hoy día hay supuestamente de izquierda. Y Y Carlos en, Godoy, disculpa que te interrumpa, a propósito de eso, tampoco tiene nada que ver. Y a propósito de dejar Frente Amplio y Boric, mira lo que hizo Boric, la falta de respeto de Boric. Cuando él asume el gobierno, desde mi perspectiva, hay dos grandes faltas de respeto que él comete con la historia de Chile y con el pueblo chileno. La primera, cuando se va a la Moneda y se acerca a la estatua de Salvador Allende y le rinde una pleitesía. Menos de un mes estaba poniendo una estatua de Elwin, que sabemos que es un cómplice de la dictadura, el dueño de la justicia en la medida de lo posible. Eso es una falta de respeto máxima al legado de Allende. Dos, ¿cuál fue el discurso que él se manda el 12 de marzo en Santa Rosa con Alameda? ¿Y qué es lo que sucede el 26 de marzo, el Día del Joven Combatiente? Eso son faltas de respeto en menos de un mes, en días de asumido. Boric da señales de inconsecuencia a su discurso, a su compromiso, inclusive en consecuencia a sus primeros apuntes del proyecto país que él proponía en su candidatura. ¿Por qué uno va a seguir eso? ¿Por qué? Uno está lejos de eso. La construcción real, si yo me paro desde el pensamiento de mi hermano, desde el pensamiento de mi madre, es otro lugar. Y vuelvo a lo mismo, a lo que sucede hoy día en los territorios, que con esfuerzo, con altos y bajos, con todo un sistema en contra, logran hacer organización, logran hacer comunidad. También dentro de sus mismos lugares, dentro de los mismos territorios, encontramos personas que sabemos que juegan chueco, que sabemos que juegan para el otro lado. Y ahí están las organizaciones de base, territoriales, lejos del comportamiento de los partidos clásicos. Esos lugares que hoy día quieren destruir, el mismo gobierno de Boric quiere destruir. Estamos lejos de eso. Carlos Godoy Echegoyen está lejos de eso. Carlos Godoy Echegoyen hoy día, si yo soy consecuente con lo que él era, con lo que él pensaba, y llevo adelante su memoria, no la que queremos construir de él, sino la de él, se pone al lado de todos esos hombres y mujeres jóvenes que durante este tiempo han matado, y la impunidad recae sobre esos casos porque este gobierno firmó la ley Naín Retamal, la ley antitomas. ¿Cómo están los chicos y chicas secundarias?
cómo la están pasando hoy día. Ese hombre se olvidó, parece que cuando estudiaba, salía a la calle. Lo que él hace es generar leyes que van en contra de esas luchas, de esos pensamientos, del pensar distinto. Entonces, Carlos Godoy Echegoyen, sin duda, está lejos de eso. Incluso la figura de Carlos Godoy Echegoyen molesta, ¿cierto? Molesta. Porque Y que siga molestando. el contraste es demasiado grande, demasiado evidente. Y también es tan grande el contraste, no solamente desde el punto de vista combativo, histórico, ideológico, sino que también ético y moral. O sea, son dos percepciones, dos visiones éticas y morales que no tienen nada en común, y que, claro, desde el poder le pueden hacer algunas ciertas referencias, pero es una referencia hipócrita, cínica, vacía, que lejos de ayudar a la reivindicación, lo ensucia, porque, digamos, nadie quiere que un degenerado, ¿cierto?, lo reivindique a uno. Es un insulto, ¿cierto? Entonces, lo mejor que pueden hacer es precisamente quedarse callados y no reivindicar, no mencionar a ninguno de estos compañeros que apuntan en sentido contrario a lo que ellos están haciendo. En ese sentido, cuando tú hablas de la construcción en los territorios, y que Carlos está presente ahí en los territorios, eh, ¿tú ves alguna posibilidad de construir ese instrumento revolucionario que hoy día falta? Sin duda. No, mientras esté viva, sin duda. Si hay algo que mi hermano y mi madre me enseñaron, es que hay que insistir, hay que insistir. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, me decía mi madre. Hay que insistir. El Godoy Echegoyen es resistencia, es insistencia, es persistencia. Eso es Carlos Godoy Echegoyen hoy día. Y nadie va a ensuciar su memoria. Su memoria está impregnada en las calles de los territorios, de la Río y de territorios como la Río. Mi hermano está al lado del Maxi, está al lado del Alonso, está al lado del Joshua. Eh, eh, Son cabros jóvenes que mataron en estos tiempos y sin duda son también mis hermanos. Y voy a insistir en que mi hermano siga ahí, que es el lugar más consecuente con lo que él pensaba, sentía, aspiraba, soñaba y luchaba. Eso. Y voy a traer, hay una mujer joven dirigente de la Juan Antonio Río, que me dijo, en dictadura a los jóvenes los trataban de terroristas, en estos tiempos a los jóvenes luchadores populares nos tratan de delincuentes. Bueno, hoy día Carlos Godoy Echegoyen lucha contra todo aquello, Susi, que quiere matar la reflexión distinta, que quiere matar el pensamiento distinto, la construcción distinta, la construcción desde abajo, desde los territorios. Y vuelvo a eso. Hoy día hay que volver a traerlos al centro. Es el lugar de la construcción. Tenemos que, hoy día no solamente tenemos como enemigo al capitalista, a ese lugar, sino también en esta vereda se posesionan estos progresistas socialdemócratas
que también van en contra de las verdaderas ideas socialistas. Eso, ahí se ubica mi hermano. Compañera, estamos llegando al término de la entrevista. Ha sido emocionante escucharte, relatar la historia de ustedes, de tu familia. Hubo parte de la entrevista que la verdad es que me tenía ahí por las cuerdas. Y también es emocionante porque tu interés, tu convicción, ¿cierto? Hace muy bien escucharla, verla en estos tiempos tan, digamos, para usar un término nada académico, pero que cae como anillo al dedo, tan enmierdado. Es una cloaca a puerta abierta. Y te agradezco tu tiempo, eh, tu, tu sinceridad, tu honestidad, tu certeza, y también dejarte invitada. La página La Rebelión se Justifica está abierta a todos los que luchan honestamente contra este monstruo horrible. Y, y también dejarte invitada a que la ocupe, a que avancemos en conjunto. ¿Ya? Es una página que no obedece a ninguna directriz orgánica, ¿ya? Y que está abierta a todos los colectivos en lucha. Muchas gracias y te agradezco la oportunidad. Espero haber cumplido la expectativa de poder contar quién era mi hermano y sobre todo traer sus ideas. Yo me empecino con eso, agradecer la existencia de medios como este, eh, que le hacen frente y resistencia a los medios hegemónicos. Por tanto, cuenten conmigo para su difusión, para lo que se quiera, para lo que se pueda, aquí estamos, más vigentes que nunca. Como decimos en la página, cuando la ley y el sistema se hacen tiranía, la rebelión se justifica. Aguante, todo el rato. Así Muchas que gracias. un abrazo grande Igual. y espero seguir conversando contigo y a ver qué hacemos en conjunto. Eso, dale, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Muchas chao. gracias.